Buen día a todos y a todas. Yo soy Matías Vendersky, el representante del Grupo BID aquí en Montevideo, para Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar aire para el sector productivo. Nuestra idea en el armado de este evento es y será ayudar y apoyar, pero sobre todo ayudar a organizar y a ordenar la cancha. Ante esta crisis sanitaria hay varias estrategias, opciones, instrumentos, herramientas financieras para el sector productivo y nos parece ideal que puedan ser presentadas, explicadas y ordenadas por los protagonistas. Así que solamente decirles que el banco, para aquellos que no nos conocen, es un socio del Uruguay en materia de desarrollo y un facilitador en este proceso, y que desde marzo realmente estamos acompañando más que nunca en las acciones sanitarias y en aquellas que también intentan reactivar la economía. Y creemos realmente que Uruguay, con medidas rápidas y efectivas, es hoy un ejemplo en la región. Pero la verdad que sin más, quería primero agradecerle por su tiempo y darle una muy cálida bienvenida a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para que haga la apertura de este webinar, y después continuamos con el mismo. Ministra. Muy buenos días. Estoy con el audio, ¿está todo ok? Todo ok, perfecto, la escuchamos. Perfecto, muy buenos días para todos, muy buenos días Matías. Muchas gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por organizar este espacio que, como decía Matías inicialmente, es un espacio desde la mirada de las empresas. Y muchas gracias por la invitación para abrir este evento. Para nosotros es una buena oportunidad para compartir cuál ha sido la respuesta del gobierno en estos 3 meses que hemos convivido con el coronavirus. Partimos en la tarde del 13 de marzo, cuando en la tardecita nos enteramos de los primeros casos de COVID, y el gobierno declara ese día un estado de emergencia sanitaria. El 18 de marzo ya estábamos anunciando un punto que para nosotros fue crucial durante todo este tiempo, que es la importancia de mantener los motores de la economía funcionando. Y tempranamente de esa manera marcábamos la postura de que el camino no era la cuarentena general, sino mantener la economía funcionando, aunque sea con un ritmo lento. Obviamente que la incertidumbre sobre la duración y la profundidad de la crisis sanitaria y por lo tanto de lo que sería posteriormente y de forma casi paralela la crisis económica y social era muy grande, esa incertidumbre era muy difícil pronosticar de lo que estábamos hablando. Hoy podemos decir que esto está más acotado, pero de todas maneras existe la incertidumbre. Pero hay un punto que nosotros tuvimos muy claro desde el inicio, que fue nuestro diagnóstico sobre cómo interpretábamos esta crisis. Y de entrada dijimos que lo veíamos como un shock agudo y transitorio. Y sobre esa visión, que lo que estábamos atravesando era un shock agudo, porque iba a tener un impacto importante, pero que a su vez era transitorio porque veíamos que al final de esto había una luz, sobre eso es que se construyó un plan que consistió en disponer todos los recursos que eran necesarios para atender, por un lado, la emergencia sanitaria y social, y por otro lado, inyectar liquidez, toda la liquidez que sea necesario para las empresas, con un foco especial en las empresas más pequeñas, las micro, medianas y pequeñas empresas. Es importante tener en cuenta que nuestro equipo había sido muy enfático sobre la importancia de las pymes, de las micro, pequeñas y medianas empresas, aún desde antes de asumir el gobierno, en el entendido que son la mayor parte de las empresas en Uruguay son pymes. El aporte que se hace al producto es muy importante, aproximadamente un 40% del producto vienen de estas empresas, y también en términos de empleo, que es el principal desafío que hoy tenemos, las MIPYMES proveen casi las 2/3 partes de lo que es el empleo en el sector privado. O sea que el foco estuvo desde antes de asumir el gobierno en las MIPYMES. Una vez que asume esta coalición de la administración del gobierno,
y que además tenemos la epidemia encima, es todavía mucho más importante el apoyo que este tipo de empresas tienen que tener. Por lo tanto, las medidas, como decía, que se tomaron, fueron por un lado en lo sanitario, se movilizaron todos los recursos para tener un sistema de salud fuerte que pudiera mitigar la propagación del coronavirus, y también en preparación a lo que esperábamos iba a ser una fase crítica. Estoy pensando en la provisión de camas de CTI, en los respiradores, que crucemos los dedos, no hemos llegado a esa situación y esperemos que no lleguemos. Y por otro lado, medidas sociales que tienen que ver, por un lado, con la protección de los sectores más vulnerables, y luego medidas en particular que se tomaron con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para apoyar a las empresas y a los trabajadores. Medidas que tienen que ver con seguro de enfermedad particular, en este caso para la población de riesgo, que eran las personas mayores de 65 años, algunas medidas que tienen que ver con transferencias a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales para aquellos profesionales de la salud que no tenían una cobertura por el sistema de BPS, y medidas que tienen que ver con el apoyo directo a los trabajadores, como es el instrumento del seguro de desempleo parcial, que lo hemos extendido, lo estamos tomando, la medida la estamos revisando mensualmente con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, pero encontramos en este instrumento un apoyo importante para los trabajadores y también para las empresas, porque permite que la empresa le pague parte del trabajo a la persona, y el resto del tiempo que la persona no está necesitado de trabajar en la empresa, recibe un apoyo estatal. O sea que realmente encontramos un buen instrumento en el seguro de desempleo parcial para apoyar empresas y apoyar a las personas. En lo económico, se tomaron medidas de apoyo iniciales que tuvieron que ver con prórrogas de los aportes patronales al BPS y algunos subsidios para las empresas más pequeñas, las unipersonales, las sociedades personales y las cooperativas que tuvieran hasta 10 dependientes. Hubo inicialmente el 19 de marzo, anunciamos algunas prórrogas que tienen que ver con el pago de impuestos, pero la gran medida, diría, donde nos jugamos todos para apoyar en particular a las empresas que están en una situación que pueden caer si no tienen ese apoyo, es en la disponibilidad de líneas de crédito con garantías a través del Sistema Nacional de Garantías. Recordemos entonces, 13 de marzo conocemos los primeros casos de COVID, el 19 de marzo estábamos anunciando bien claramente la disponibilidad de 2.500 millones de dólares a través de la Agencia Nacional de Desarrollo de créditos con garantías. Esa cifra lucía muy impactante, al punto que recibimos algunas consultas y nos habíamos equivocado, si en vez de dólares eran pesos, y no, la cifra era esa, y veremos en el correr de la mañana más tarde que no resultó una cifra disparatada, luego hay estudios que la avalan, pero lo que nosotros queríamos transmitir bien claramente, que el gobierno estaba para apoyar todo lo que fuera necesario para que las empresas tuvieran la liquidez necesaria. Era importante que el problema de falta de liquidez que estaba atravesando, que iba a empezar a atravesar la economía con esta situación de epidemia, no se convirtiera en un problema de solvencia. La iliquidez había que enfrentarla para no ir a una situación en donde las empresas tenían que terminar cerrando y con problemas de solvencia. Ya ahí nos íbamos a ubicar en un escenario distinto. Por eso fue clave elegir este camino para transitar la crisis, el apoyo incondicional, porque realmente el monto es muy significativo en la liquidez de las empresas. Ahí es justo destacar el rol que han tenido los organismos multilaterales de crédito en general, y en particular el Banco Interamericano de Desarrollo. No lo digo porque esté en un evento organizado por el BID, pero los números son bien claros y hablan por sí mismos, como desde el primer día, porque la realidad literalmente fue el primer día, ese fin de semana,
mantuvimos conversaciones con el representante del BID, con Matías, inmediatamente pusimos a funcionar en líneas de créditos que ya estaban firmadas, contingentes, y nuevas líneas de créditos, y pensar de forma creativa. Si algo nos ha obligado esta crisis es salir de los estándares normales, de lo que era estándar hasta el momento, y pensar de forma innovativa, salir con nuevas respuestas. Me parece importante también señalar en esta breve introducción que tenemos el esquema entonces que teníamos ese 19 de marzo y el que tenemos actualmente es un esquema de créditos que están garantizados por el sistema de garantías que funciona en la Agencia Nacional de Desarrollo. El acceso a este sistema, el SIGA que le llamamos, tiene algunas características en cuanto a la facturación y a la cantidad de empleados que tienen que tener las empresas, o sea, apunta a las pequeñas y medianas empresas, y la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo, Carmen Sánchez, va a dar los detalles al respecto, pero es importante entender que también, transmitirles que también estamos trabajando con la Agencia Nacional de Desarrollo y con el Banco República, con el presidente del Banco República, Salvador Ferrer, en la construcción de un nuevo esquema de créditos garantizados también por el SIGA, pero para empresas de mayor porte. Hoy, observando el tiempo transcurrido, vemos que falta un nicho de atención a estas empresas que son de mayor porte. Esperemos en los próximos días estar dando los detalles de este nuevo sistema, que como digo, va a funcionar dentro de la Agencia Nacional de Desarrollo, pero tendrá algunas características distintas y apunta a un grupo de empresas más grande. Pero lo importante, vuelvo a destacar, es acompañar con liquidez para que las empresas puedan transitar todo este tiempo de crisis sanitaria que se ha obviamente trasladado a una situación económica crítica. Sabemos que más allá del coronavirus, más allá de la crisis, que por suerte estamos ya mirando el fin de la misma, hay desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, y obviamente desde el equipo económico, y cuando digo equipo económico también incluyo al brazo ejecutor, como la Agencia Nacional de Desarrollo, incluyo al Banco de la República Oriental del Uruguay. Desde ahí estamos observando no solamente cómo transcurrir esta crisis, pero mirando cómo va a ser la vida de estas empresas una vez pasada la crisis sanitaria, y mirando lo que son temas estructurales que todavía quedan pendientes. Entre los temas, entre los desafíos que permanecen, está obviamente el acceso al crédito de forma normal. Estamos hablando de instrumentos para la emergencia. Bueno, necesitamos focalizarnos en tener un financiamiento para épocas normales, y que ese financiamiento esté muy claro para todo el público. Y en ese sentido, eventos como este ayudan muchísimo. Si existen instrumentos, pero no hay información sobre él, es lo mismo que no existiera. También estamos trabajando, tenemos la mirada para tener una ventanilla única en donde las pymes no tengan que ir a distintos mostradores, sino que se brinde toda la información en un solo lugar. Y obviamente estamos atendiendo los problemas que hacen a la competitividad en general, pero que tienen un impacto especial en las pymes. Esto tiene que ver con aspectos de estabilidad macroeconómica, el tener una inflación dentro del rango meta, el tener finanzas públicas más ordenadas, porque al final ese mayor gasto fiscal repercute en una mayor carga tributaria para las empresas, y de vuelta las más pequeñas son las que las sufren más, y en ese sentido el diseño y la propuesta de una regla fiscal en la ley de urgente consideración, que ya tiene media sanción en el Parlamento, es un avance importante. También en esa mirada más larga, de mediano plazo, estamos poniendo un foco especial en lo que es el preservar y el aumentar el empleo,
en las negociaciones salariales. Entendemos que las negociaciones salariales tienen que mejorarse y que este acuerdo puente que estamos trabajando en este momento junto con el Ministerio de Trabajo es muy importante porque nos ha obligado a poner el foco en el empleo y obligado a poner el foco en las empresas más pequeñas, que muchas veces no están bien representadas en estos ámbitos tripartitos. Un tema también pendiente para adelante tiene que ver con la carga tributaria, y en ese sentido también hemos avanzado en la ley de urgente consideración, porque, como dije, tiene media sanción, en lo que es cambiar la forma de facturar para las empresas que hoy están en la categoría de literal E. Se ha habilitado al Poder Ejecutivo a que este año tenga un régimen transitorio que puede implicar mejoras en la carga tributaria para las empresas, y a partir del año que viene, sí realmente haya un régimen para este tipo de empresas en donde la facturación tenga una relación con los impuestos que se pagan, que se tribute de acuerdo a los facturados, que haya una relación, trabajo más, pago más impuestos, pero si no tengo actividad, que no tenga que pagar impuestos. Y finalmente, un tema pendiente no menor tiene que ver con los acuerdos comerciales, en donde muchas veces las pequeñas empresas no han sido los actores relevantes, y entendemos que tienen que tener un lugar especial para que el mercado de estas empresas no se limite a lo nacional y que también tengan una oportunidad de exportar al mundo. En síntesis, de forma muy resumida, lo que queríamos transmitir con esta presentación era mostrar el foco que habíamos tenido en lo económico para transitar la pandemia, y ese foco ha estado especialmente en la provisión de toda la liquidez que sea necesario para las empresas. Es por eso que hemos mejorado y hemos ampliado enormemente el esquema actual de crédito para las pequeñas y medianas empresas a través de la Agencia de Desarrollo, y también estamos trabajando, como he dicho, en un nuevo esquema de crédito con garantías para las empresas de mayor porte. No es menos importante transmitirles que estamos pensando en cambios de fondo para la etapa de lo que será un normal funcionamiento luego de que pase la epidemia, y ahí el mensaje es bien claro. Los motores de la economía son el sector productivo, son las empresas, son los trabajadores, y ahí es donde el gobierno se ha jugado todo y está apoyando en todo lo que pueda para transitar esta epidemia y para luego ubicar a las empresas en una situación cómoda pasada la epidemia. Dejaría por acá, Matías, la introducción, el resto del equipo, por parte del equipo económico, la Agencia Nacional de Desarrollo, el Banco República, y luego desde el sector privado, el apoyo que han dado me parece que van a ayudar a entender bien el panorama de cómo los distintos actores nos situamos en este empujón al sector productivo, que es donde se juega el partido para que la economía siga funcionando. Muchísimas gracias, ministra, por la intervención tan detallada. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por los elogios. Seguimos ayudando, tratando de poner nuestro granito de arena para salir de esta crisis sin mucha demora. Muy interesante la intervención. Sin mucha demora, quería pasarle la palabra a Bárbara Mainzer, a quien muchos de ustedes conocen por los medios. Invitamos a Bárbara porque tiene la virtud de poder comunicar muy bien, y porque conoce la temática, tiene más de 20 años en la academia y más de 20 años en el mundo financiero, no voy a decir exactamente cuánto, pero todo tuyo, Bárbara, sin demora. Ministra, de vuelta, muchísimas gracias, estamos a la orden. Buenos días a todos, bienvenidos. Matías, muchas gracias. Ministra, buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy. Y especial bienvenida a los aproximadamente 350 participantes que nos acompañan.
Voy a arrancar compartiendo unos detalles logísticos para luego pasar a presentar a los panelistas. A lo largo de aproximadamente 40 minutos vamos a tener la exposición de 4 panelistas y sobre el final daremos lugar a preguntas. Hay un botón que dice chatear, ahí nos pueden enviar las preguntas que, como dije, serán tomadas al final. Recién escuchábamos a la ministra plantear brevemente las medidas que desplegó el gobierno para apoyar en esta crisis y en particular resaltó la importancia de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que es a quien está dirigida esta conferencia, y en particular la herramienta principal que están usando para dar liquidez en esta crisis, que también de vuelta es lo que nos convoca hoy, créditos a pequeñas y medianas empresas. Estamos en una situación sin precedentes y por ello también estas medidas sin precedentes. Y son medidas extremadamente focalizadas, dirigidas a atender la urgencia de aquellos así lo necesitan. Pero justamente por ser tan focalizadas, son de difícil implementación. Y la ministra decía, si no hay información, si las empresas no conocen las medidas, es lo mismo que nada. Entonces, para que todas las empresas que puedan hacer uso de esta herramienta tan importante para transitar la crisis y para la salida de la misma, tengan la información que precisan, para ello es esta conferencia, para arrojar luz sobre las medidas que hay y cómo utilizarlas. Y vamos a nuestro primer panelista, es el presidente del Banco República. El Banco República es el principal banco del país y es un banco que tiene un doble objetivo. Es un banco comercial, pero también un banco de desarrollo. Y en esta crisis se ha llamado a dar oxígeno durante la misma y contribuir con la salida de la misma. Sin más, le damos la bienvenida al economista Salvador Ferrer, presidente del Banco República. Salvador, buenos días. Buenos días, un gusto. Muchas gracias al BID por la invitación, Bárbara por la introducción y a esa enorme cantidad de participantes. Déjenme resolver primero si técnicamente tengo la habilidad de compartir la presentación. Estos desafíos de los nuevos tiempos. Ahí tenemos una presentación a la vista. Tengo audio y me están viendo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Déjenme comenzar por comentarles la visión que le asignamos al Banco República. Estamos convencidos que el banco tiene un rol muy importante a desempeñar en apoyo a personas y empresas para atender las consecuencias de esta drástica caída en la actividad económica que estamos teniendo como consecuencia de esta pandemia. Como decías, el Banco República, como banco comercial, pero también banco de desarrollo del gobierno, tiene un rol fundamental en el sustento de la actividad económica y la cadena de pagos en la economía. A diferencia de otras crisis, y como ha sido manifestado en diferentes oportunidades, y esto es cierto no solamente para el caso del Banco República, sino para todo el sistema bancario, esta crisis toma al sector financiero en una situación muy distinta, con una muy buena capitalización y una amplia liquidez, por lo tanto, pudiendo ser parte de la solución y no del problema como en otras oportunidades. Estamos llamados desde el Banco República a dar un apoyo extraordinario para poder colaborar con la ministra ha dicho desde el primer día de mantener los motores encendidos de la economía. Ahora, sí creemos firmemente que este apoyo crediticio otorgar debe tener como principio el enfocarse en empresas viables, con balances sólidos previo a la pandemia, con una vida económica por delante, y que se encuentran hoy afectadas por una situación de liquidez seguramente muy importante como consecuencia de la detención muy variada de la actividad económica. O sea, lo que quiero decir con esto es que no puede ser excusa esto para el rescate de empresas no viables económicamente, o que arrastran circunstancias complejas anteriores. Y en esta línea creo que hemos venido intentando actuar desde el primer momento. Sobre la base de muy buenas medidas adoptadas por el Banco Central desde el inicio de la pandemia, se implementaron medidas de rápido impacto, como fue la postergación de cuotas de amortizaciones e intereses, tanto para personas como para empresas. Recordarán que el Banco Central permitió a los bancos extender los vencimientos de la deuda de los clientes sin tener que reclasificar la categoría de los deudores. Y no fue la única buena medida que se impulsó desde el Banco Central. También hubo una inyección extraordinaria de liquidez en moneda nacional, a partir de una flexibilización de encajes también relevante. Ahora, volviendo al accionar del Banco República, es importante destacar que en el caso de empresas en particular, y para aquellos clientes que tenían deudas menores a $200.000, desde el primer día el mensaje básicamente fue: entendemos su situación, entendemos la complicación por la que pasa,
olvídese el tema de su endeudamiento por 6 meses y volvemos a hablar dentro de 6 meses, ojalá que ya con un panorama distinto sobre la actividad económica. Acto seguido, nos enfocamos en ofrecer una solución de apoyo crediticio para este universo de pequeñas y medianas empresas, que es lo que Carmen Sánchez va a comentar a continuación más en detalle, pero estoy convencido que tenemos una solución, y por eso la importancia de tener este tipo de eventos para poder divulgarlas. Este programa, basado en el sistema de garantías que el gobierno había desarrollado tiempo atrás, como decía Susana Arberici hace minutos atrás, lo que hizo el gobierno los primeros días fue encargarse de reforzarlo, anunciando un paquete de refuerzo de garantías de $500 millones disponibles para otorgar financiamiento hasta $2.500 millones. Como decía, cifras que en el primer momento impactaron mucho por su volumen. Déjenme compartirles un poquito más cuál es el diagnóstico sobre el cual que partimos, de alguna forma muy alineado con lo que comentaba la ministra anteriormente, y que es el de un impacto temporal, pero dramático sobre la economía en su conjunto, sobre sectores y sobre empresas específicamente. Difícil determinar un escenario temporal, pero hemos venido pensando que un trimestre o 2 trimestres de muy fuerte impacto, y una recuperación posterior, que hay variadas interpretaciones sobre cuál va a ser la forma de esa recuperación. Pero en lo personal estoy relativamente optimista respecto a cómo vamos a avanzar. Desde el Banco República intentamos profundizar en dimensionar cuáles eran las necesidades que podía haber a nivel de la economía de forma agregada, cuántas empresas afectadas había, para poder tener una dimensión de la capacidad de actuar. Y a esos efectos encargamos un trabajo al equipo de Exante, que estamos utilizando como base para nuestro accionar, y sobre el cual les voy a compartir algunas cifras. Nos pareció importante tener este tipo de análisis de partida porque cuando mirábamos las cifras que se manejaban en otros países, y sobre todo en porcentajes del PBI, las cifras en general eran muy grandes y podían generar una preocupación sobre la capacidad de respuesta del sistema. Algunos titulares de este trabajo que hicimos. Se identificaron unas 32.600 empresas en Uruguay. Esto es excluyendo lo que llamamos microempresas, aquellas empresas que facturan menos de $210.000 o tienen hasta 4 empleados, que son más de 150.000. No es que nos olvidamos de esta, estamos pensando cuáles son donde teníamos un rol directo de acción desde el banco, de alguna forma. Esas 32.600 empresas. De esas 32.600, unas 1.600 entran en la categoría de grandes empresas. Grandes empresas llamamos a aquella que tiene una facturación por encima de los $7.9 millones, para tener una dimensión de qué estamos hablando. Lo relevante es que si vamos al número de empresas, el 95% de las empresas son pymes. De ahí la importancia del tipo de solución con la cual contábamos desde el primer momento. Es cierto que si lo vemos por facturación, el 60% de la facturación es explicado por las grandes empresas y el 40% de forma aproximada por este mundo de pymes. Como segundo paso, dentro de esas 32.600 empresas identificadas, tratamos de identificar qué tipo de impacto habían tenido cada una de ellas. Y básicamente hicimos algunos supuestos y definimos 3 categorías: de impacto bajo, medio o alto. El dato relevante es que las empresas con impacto medio o alto es algo más de la mitad. 17.800 empresas encontramos afectadas de esa forma, con impacto medio o alto. Todas están afectadas, pero hay otras empresas que dijimos, bueno, tienen impacto bajo. El foco está en estas. Entre las empresas con alto impacto se destacan las que están mencionadas aquí en esta página: restaurantes, comercio automotor, transporte de pasajeros, comercio de vestimenta, estaciones de servicio, operador de turismo, la industria frigorífica, ya con otra escala de repente. Pero de vuelta, el 95% de estos sectores, de estas empresas, son pequeñas y medianas empresas. Las empresas que entendemos tuvieron o están teniendo un impacto medio, destacan estos sectores: transporte, logística, almacenamiento, servicios y materiales para la construcción, enseñanza, otros mayoristas y otros minoristas. Son sectores que engloban una gran cantidad de empresas. Sobre este universo de empresas afectadas, lo que intentamos hacer a continuación fue tratar de dimensionar las necesidades de las mismas para ver la capacidad de respuesta que podíamos tener. También hicimos algunos supuestos. Para las empresas que identificamos con afectación alta, estimamos que podían tener necesidades financieras equivalentes a unas 4 semanas de ventas.
y para las empresas con afectación media, unas 2 semanas de ventas. De todo este análisis que repasé de forma muy resumida, pero de vuelta es un muy buen trabajo de análisis que estamos utilizando como insumo para nuestro accionar diario, concluimos, en primer lugar, lo que decía al principio, que el 95% de las empresas afectadas son pequeñas y medianas empresas, y que las necesidades a nivel de este sector son de 1.500 millones de dólares. Estas cifras, vale mencionar que es una estimación de máxima. Seguramente no termine siendo necesario toda esta inyección de liquidez, pero teníamos que tener alguna cifra de partida para saber la capacidad de respuesta del sector. Y otra cosa importante a resaltar en este segmento, que el segmento de pequeñas y medianas empresas es un segmento en donde en general la expansión del crédito es más desafiante. Si bien los montos promedio que estimamos son montos bajos en el sentido que las empresas con afectación media, estimamos que puedan necesitar en promedio unos $25.000, las empresas con afectación alta unos $50.000, siempre hablando de este universo de pequeñas y medianas empresas. Y estos promedios esconden muchas realidades, pero para tener algunas dimensiones básicas sobre las cuales referirnos. El desarrollo del crédito corporativo en estos sectores ha sido siempre menor al de las grandes empresas. Y además venimos de una economía que venía con varios años de estancamiento y con dificultades ya previas a todo esto. Ante todo esto, es que la existencia de un sistema de garantías, como el mencionado SIGA, se convierte en una gran solución, ¿no? Decididamente, el sistema bancario cuenta con una solución que tanto al Banco República como a la banca privada le permite jugar un rol muy relevante. Les voy a compartir algunos datos de lo que ya se ha colocado a nivel de pequeñas y medianas empresas en estos 2 meses que lleva de funcionamiento este sistema, porque parece relevante. Seguramente Carmen vaya a entrar en más detalles, pero ya se ha colocado más de 150 millones de dólares en créditos en este periodo. Y si solamente consideramos créditos nuevos, o sea, no incluyendo reestructuraciones de deuda, son 125 millones de dólares los que se han colocado en algo menos de 2 meses. Dentro de ese monto de créditos colocados, la participación del Banco República es bien importante. El Banco República incluye también a República Microfinanzas, que es otro brazo ejecutor del banco. Más de la mitad de las operaciones realizadas han sido a través del Banco República, o la tercera parte del total del monto colocado a través del Banco República, ¿saben? Confirmando un poco el rol que esperamos poder desempeñar. Si lo mirábamos a nivel de sectores, comercio, industria, servicios, se están llevando el 75% de la expansión del crédito a estos sectores en estos momentos, lo que nos llama la atención considerando el tipo de impacto que está teniendo este sector. Para terminar, y también en línea con lo que mencionaba la ministra, hicimos un análisis también del impacto a nivel de las grandes empresas, que nos dio un monto de unos 1.000 millones de dólares adicionales, coincidente con esos 2.500 millones que se anunciaron desde el primer día cuando el gobierno anunció las medidas de reforzamiento del programa de SIGA. Como dijo la ministra, estamos trabajando en desarrollar algún esquema similar, por lo exitoso que ha sido el esquema de SIGA para pequeñas y medianas empresas, para poder atender también este sector que tiene tantas necesidades. Y si consideramos la expansión de crédito necesaria entre los 1.500 millones que hablamos a pequeñas y medianas empresas y los 1.000 millones que hablamos a grandes empresas, estamos hablando de 2.500 millones de dólares, cuando el crédito total en la economía es de algo más de 9.000 millones de dólares. Es una expansión del 25-30% del crédito. Parece muy relevante, pero de vuelta, entiendo que tanto desde el Banco República como desde la banca privada se están en condiciones de ser solución en este momento y poder aportar a la salida de la crisis. Básico la existencia de estos sistemas de garantía que nos permitan jugar este rol tan relevante que estamos asignando. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía para decirles. En realidad, si quisiera quedarme con un resumen del mensaje que queremos transmitir desde el Banco República, una vez más, la atención que queremos proporcionar en esta instancia es atender a sectores o empresas que tienen una vida económica más allá del COVID-19, que partían de una situación de balance saludable previo a la crisis y que enfrentan hoy una situación de liquidez a consecuencia de la tensión de la actividad económica. La necesidad de otorgar ese financiamiento posiblemente vaya más allá del apetito crediticio tradicional del banco o de los bancos
y por tanto el valor tan relevante que le asignamos a una solución de apoyo como el mecanismo de garantías que está ofreciendo el SIGA. Bueno, hasta ahí, muchas gracias por la atención. Salvador, muchas gracias, y las cifras que compartieron tanto usted como la ministra dan luz del impacto de estas medidas, ¿no? 17.800 empresas pequeñas y medianas que podrían hacer uso de esta herramienta, y las cifras que también compartió de que el crédito total que se precisaría son de 1.500 millones de dólares, muestra, como decía antes la ministra, que la herramienta es adecuada y apropiada para atender la urgencia específica y el monto también. Y SIGA Emergencia es justamente esta medida de crédito que el gobierno ideó para apoyar a estas empresas. Y antes de darle la palabra a la próxima oradora, la presidenta de ANDE, quisiera dar un poquito de perspectiva a cómo es el proceso de otorgamiento de crédito a las empresas. Cuando un banco da un préstamo, trata de analizar la viabilidad de la empresa y analizar su capacidad de repago antes de dar el préstamo, por supuesto. Y en este escenario eso es tremendamente difícil, porque hay empresas que hoy no tienen ingresos o muy pocos y no se sabe cuándo vamos a transitar hacia una situación un poco más normal. Entonces es muy difícil para un banco prestar en estas condiciones con tan poca visibilidad, y por eso son tan fundamentales estas herramientas. Entonces, para contarnos más de esta herramienta, SIGA Emergencia, es que hoy nos acompaña la presidenta de ANDE, la contadora Carmen Sánchez. Carmen, buenos días. Buenos días. Ahora sí. Un gusto estar compartiendo con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por la invitación a participar de este webinar, y bueno, también un gusto para los más de 350 participantes que están hoy presentes acá, y agradecerles por la participación. Como mencionaba la ministra Susana Arbeleche y el presidente del BROU, también Salvador Ferrer, estamos en la implementación de este Sistema Nacional de Garantías, que hemos creado una línea nueva del SIGA y que ya voy a entrar a comentarles, pero si me permiten voy a compartirles una presentación que armamos para este webinar y contarles brevemente algunos detalles sobre el objetivo de la Agencia Nacional de Desarrollo y cuál es nuestra visión para este próximo periodo. Como decía la ministra en su intervención, desde el Poder Ejecutivo y ya previo a la crisis sanitaria y la consecuente shock temporal en la economía, este gobierno se ha planteado como uno de los puntos a trabajar fuertemente la promoción de pequeñas y medianas empresas y considerarlas como un actor fundamental, como el actor que de hecho son en la economía, tanto por su contribución al empleo como por la cantidad de empresas que representan, y hemos depositado en ANDE este rol de articulador y promotor de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel del país. Los objetivos que nos hemos planteado desde la agencia en este periodo de gobierno es apoyar la generación y la profesionalización de nuevas empresas, trabajar en el ecosistema emprendedor fuertemente y también trabajar con un foco muy importante en mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en todo lo que tiene que ver con servicios de desarrollo empresarial y de un financiamiento adecuado de las micro y pequeñas empresas. Con la declaración de emergencia sanitaria y producto de este shock, como mencionaba la ministra, que atraviesa la economía, un shock transitorio pero agudo y que necesitábamos nuevas medidas para estas empresas, es que nos hemos planteado como objetivo apuntalar la continuidad operativa de las MIPYMES en este sentido, y por eso hemos tenido como algunas medidas que aportan a la liquidez de las empresas, y rápidamente voy a pasar a comentarles algunos de los objetivos que desde la agencia
tenemos en este periodo de mantener la salud financiera de las MIPYMES, de proteger la calidad crediticia y de apoyar y fomentar a las empresas en la nueva realidad, en esta nueva normalidad, en repensar sus modelos de negocio. Creo que acá hay también un aporte fundamental que desde la agencia podemos hacer para las micro y pequeñas empresas en que puedan consolidarse en esta nueva realidad que implicará muchas veces intentar nuevos canales de comercialización, pensar en un modelo de negocio distinto al que venían implementando y que necesariamente van a tener que adaptarse a estos procesos de digitalización y adecuación tecnológica que se vienen con esta nueva realidad. Y tenemos algunas prioridades transversales en cuanto a la conservación del empleo, de los puestos de trabajo, y queremos trabajar fuertemente en eso, y con un enfoque en todo el territorio nacional. Como Agencia Nacional de Desarrollo que somos, nuestra preocupación es que todas las medidas que desde el Poder Ejecutivo se implementan para las empresas lleguen de igual forma en todo el territorio nacional, y esa es una prioridad importante que queremos trabajar también desde la agencia. En cuanto a las medidas concretas de preservación del crédito que trabajamos, bueno, algunas que tienen que ver con el seguro y subsidio por cese de actividad para cuentapropistas, trabajadores independientes, también un programa de crédito dirigido que hemos desarrollado desde la agencia, subsidiando algunas tasas de interés, fundamentalmente en el sector de microfinanzas, y el objetivo de este seminario, el Sistema Nacional de Garantías, que es sobre el que queríamos contarles bien y entrar en detalle. El Sistema Nacional de Garantías es un instrumento que funciona en el país desde el año 2009, sin embargo habíamos identificado ya previo a la crisis que tenía una potencialidad mucho mayor de lo que se estaba utilizando hasta el momento, y con la crisis entendimos que era el instrumento que por excelencia podía ayudar a las empresas a obtener mayores créditos, tanto en instituciones de microfinanzas como en el sistema bancario. Entonces se creó una nueva línea dentro del Sistema Nacional de Garantías, el SIGA Emergencias, que justamente respalda a aquellas empresas que no cuentan con las garantías necesarias para acceder a un crédito. En esta línea de SIGA Emergencias puede ser tanto para capital de trabajo como para inversión, puede ser también utilizado para créditos nuevos, como mencionaba el presidente del GROW, o para reestructurar algunas deudas que ya se tenían en el sistema financiero. Y las condiciones que hemos creado en esta línea SIGA Emergencia son muy beneficiosas en comparación con las condiciones que tenía el sistema en el periodo anterior o con otras líneas que estaban en funcionamiento. En primer lugar, se aumentó el tope de garantía máxima a unos $120.000 aproximadamente, 1.200.000 unidades indexadas, y también se bajó el mínimo. Hoy en día la garantía mínima a la que se puede garantizar, los créditos que se pueden garantizar con $16.000 de garantía, antes era para créditos casi de $30.000 el piso de los que se podían garantizar, lo cual hacía que empresas micro o pequeñas no estuvieran accediendo al sistema de garantías porque sus necesidades de crédito eran menores que las que el sistema garantizaba. Aumentamos también en esta nueva línea el porcentaje de cobertura máximo de la garantía. Esto significa que cuando una empresa va a solicitar un crédito, en este momento se le puede garantizar hasta el 80% del crédito, y la empresa tendrá que constituir garantías solamente por un 20% del crédito. También extendimos el periodo de garantías por 96 meses, y con periodos de gracia de hasta 12 meses para créditos nuevos, que también es una medida que fuimos mejorando con el correr de las semanas. Originalmente era 6 meses de gracia para créditos nuevos. Vimos la necesidad de algunas empresas y de algunos de los sectores que Ferrer mencionaba como los más afectados en esta crisis, que no iban en 6 meses de gracia a poder comenzar a pagar los créditos. Extendimos a 12 meses para créditos nuevos el periodo de gracia.
Y bueno, tenemos además una disminución en la comisión de uso por el sistema de garantías, que también disminuyeron en valores importantes, a un 0,6% para créditos en pesos o unidades indexadas y un 0,8% para créditos en dólares. Es una línea que está operativa hasta el 6 de octubre, en principio. Evaluaremos en el momento si fuera necesario extender esta línea SIGA de emergencia. Y quiero comentarles algunas cifras de lo que llevamos trabajado hasta ahora, hasta el 12 de junio, estos datos que cerraron hasta el viernes pasado. Se han otorgado en estos 70 días, este sistema está abierto desde el 6 de abril, se otorgaron 6.173 créditos garantizados con este instrumento, más de 112 millones de dólares de garantías y casi 153 millones de dólares en créditos otorgados. Y estas cifras, permítanme compararlas con lo que era previo a la crisis o lo que eran las cifras del Sistema Nacional de Garantías en general. En el mes de enero del 2020, por ejemplo, con otra realidad económica claramente, pero es un punto para comparar, se otorgaron durante un mes 167 operaciones de crédito garantizadas por el SIGA. Y ahora estamos hablando que en 70 días se entregaron más de 5.000 créditos garantizados por el SIGA. En los 10 años que está operando el sistema de garantía, desde el 2009 al 2019, se habían garantizado 539 millones de dólares. Y ahora en 70 días hemos garantizado 112, casi 113 millones de dólares. Estamos casi en un 30% de las garantías otorgadas en 70 días en comparación con lo que se había dado en los 10 años previos. Creemos que sin duda es un instrumento que está funcionando bien. Los indicadores nos muestran que fue un camino acertado el potenciar este Sistema Nacional de Garantías y, como decía también el presidente del banco, el destino de los fondos está yendo hacia donde nos habíamos puesto como objetivo, a financiar a las empresas con liquidez y con capital de trabajo, básicamente, para esta nueva situación, esta nueva realidad en la que están atravesando. El 13% apenas de todos los fondos destinados pertenecen a reestructuraciones de deuda y un 75% va para capital de trabajo en estos créditos otorgados. También si vemos en cuanto a la distribución del tamaño de empresas, vemos que estamos llegando con créditos a pequeñas y medianas empresas, pero sin descuidar a las microempresas que operan también a través del sector de microfinanzas y que pueden acceder a este sistema de garantías aún yendo con microcréditos, con microfinanzas, y está abierto este sistema para ellos. En cuanto al sector de actividad en los que estamos trabajando, tenemos básicamente el comercio, que fue uno de los sectores afectados, servicios también, pero también el sector agropecuario y el transporte, que han sufrido en algún sentido también esta pandemia y este shock temporal y que se han visto beneficiados por este sistema. Así que bueno, esto era básicamente lo que quería comentarles respecto del sistema de garantías. Desde la agencia tenemos otros instrumentos que vamos a estar trabajando en este periodo y como medidas para también salir de la crisis. Les dejo por ahí un punteo de algunas cosas en las que estamos trabajando. Hemos desarrollado una campaña de consumir uruguayo para potenciar el trabajo y lo producido por nuestros empresarios y emprendedores. Estamos trabajando en una serie de webinars junto con DINAPYME del Ministerio de Industria para capacitar y para trabajar con las empresas en rediseñar un nuevo modelo de negocios. Queremos trabajar muy fuerte en la digitalización y bueno, en algunos otros instrumentos que estamos pensando y vamos a desarrollar en este periodo. Así que bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes.
Muchas gracias a la presidenta de ANDE, gracias a los oradores por ser tan breves porque venimos un poquito atrasados, así que gracias por su capacidad de síntesis. Y yo quisiera destacar dos cosas de esta presentación. Por un lado, escuchando a los dos oradores, es muy claro que esta herramienta es para contribuir con darle liquidez a empresas con viables. O sea, esta herramienta no es para salvar empresas que ya venían con dificultades financieras, sino por el contrario, es para darle aire en una situación muy complicada. Y segundo, el rol tan importante para el que se ha llamado ANDE en este periodo va a ser el organismo del gobierno que apoye a las pequeñas y medianas empresas en todo su desarrollo y en todas las áreas. Así que bienvenido eso, más viendo la importancia que decía la ministra y todos que tienen las pequeñas y medianas empresas para el crecimiento y el empleo en este país. Y voy a pasar a presentar al próximo orador, que es el presidente de Scotiabank, que hoy está invitado como calidad de presidente de la Asociación de Bancos Privados de Uruguay. Y antes quisiera hacer un pequeño preámbulo, y es, en la crisis pasada, la gran crisis del 2008, los bancos fueron parte del problema. Y sobre todo en Estados Unidos y Europa, los agarró muy mal parados y no podían extender préstamos. Y en ese momento empresas quebraban porque no se les daban préstamos. Hoy en día, y sobre todo en Uruguay, el sistema bancario está muy sólido y con elevados niveles de liquidez. El sistema bancario todo se ha llamado a ser parte de la solución. Entonces, hoy, como decía, nos acompaña el ingeniero Correje para contarnos qué han hecho los bancos privados en estos meses desde el comienzo de la crisis. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bien, muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias a todo el equipo del BID. En nombre de toda la banca privada, por este espacio que nos otorgan como para compartir nuestro punto de vista. Hace unos meses atrás, en el mes de marzo, cuando se desató esta situación de pandemia a nivel global y en particular aquí en Uruguay, desde la banca muy rápidamente entendimos que se trataba de una situación absolutamente extraordinaria y que como tal requería de nuestra parte también respuestas de carácter extraordinario. Y sobre todo, dada el rol sistémico y el impacto que el sistema financiero tiene en la marcha de la economía, debíamos asumir esto con absoluta responsabilidad. En este sentido, y como tú, Bárbara, bien mencionabas, en esta crisis es diferente a las anteriores, y por caso citamos las más recientes, las del 2002 y 2008, en aquellas ocasiones el sistema financiero fue o bien origen de la crisis o bien fue vehículo de contagio. Hoy la situación es absolutamente diferente porque esto encuentra, obviamente, con nuevos niveles de regulación a nivel global, pero sobre todo un sistema financiero en una posición muy sólida. Y esto es tanto desde el punto de vista de capital, es decir, una banca muy bien capitalizada, como con muy altos niveles de liquidez. Nosotros hemos analizado todos los posibles escenarios, un escenario en forma de V corta, en la que el impacto es profundo y la recuperación es rápida, un escenario en forma de U, donde el impacto es de carácter profundo y prolongado. Ahora hay un nuevo escenario que es en forma de W o en forma de L. Y en cualquiera de estas situaciones, como sistema, contamos con el capital y la liquidez como para transitar de manera adecuada estas situaciones y constituir de nuevo una solución a la salida de esta crisis. Por supuesto que esta crisis va a tener un impacto en la capacidad de generación de utilidades en el sistema y en el impacto en la hoja de balance. Pero lo que es claro es que el sistema financiero está muy sólido y en esta situación está llamado a ser parte de la solución. ¿Qué medidas adoptamos como sistema? Una vez que se instaló la pandemia, allí por el mes de marzo, la primera preocupación que tuvimos como sistema fue asegurar la transaccionalidad de manera de garantizar la cadena de pagos. Ya escuchamos y esto creemos que era de carácter totalmente relevante. Ya escuchamos a la ministra hace escasos minutos
repetir lo que ha manifestado en muchas ocasiones, la necesidad de mantener los motores de la economía funcionando. Y en ese sentido, como sistemas, obviamente que nos hicimos eco de eso, durante toda esta situación de pandemia hemos tenido disponibles para nuestros clientes más del 80% de nuestra red de sucursales abierta y operativa, brindando la totalidad de los servicios que habitualmente brindamos. También reforzamos obviamente nuestros esquemas de atención a través de nuestra banca telefónica y por supuesto a través de lo que es la banca digital, donde por caso vimos duplicarse el número de transacciones que por allí transitaban. Obviamente que aquí no se agotan las medidas. Rápidamente también entendimos que esto representaba, sobre todo para los sectores productivos, una situación de muy alta incertidumbre en términos de cuál iba a ser el impacto de la pandemia y por supuesto cuál iba a ser y por eso como sistema muy rápidamente recogimos las señales que mandaron tanto la ministra como el presidente de Banco Central. Por caso y por nombrar algunas de las medidas, el Banco Central autorizó a llevar alivio financiero a nuestros clientes, permitiéndonos postergar los vencimientos por un determinado número de meses sin que esto implique recategorizar a los clientes ni obligarnos a los bancos a hacer previsiones adicionales. Y obviamente también se dispuso de una baja transitoria en los encajes en pesos, y esto condicionado a que obviamente disponibilizáramos créditos adicionales al sistema financiero. Desde allí fue que los bancos disponibilizamos muy rápidamente un ambicioso programa de alivio a nuestros clientes y les permitimos diferir, en muchos casos de manera automática, los vencimientos por los próximos meses. De esa manera, como sistemas, disponibilizamos financiamiento del orden de los $2.000 millones a nuestros clientes. En algunos casos, como mencionaba, que funcionaba de manera automática, en otros casos, obviamente, era opción de los clientes. Sin embargo, los clientes, en una proporción superior al 50%, adhirieron a estos programas, de alguna manera dando cuenta de lo acertado que había sido la medida. Por supuesto que esto para el sistema financiero implicó un esfuerzo financiero muy importante y una renuncia también importante en términos de los intereses que de alguna manera condonamos en esa situación, pero que entendimos absolutamente necesario como para llevar alivio no solo a las empresas que constituyen el sistema productivo, sino también a los consumidores, siempre apuntando también a preservar su capacidad de consumo y de esa manera mitigar el impacto muy fuerte que esta situación de crisis estaba teniendo en el sistema productivo de Uruguay. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Bien, vemos que paulatinamente la crisis sanitaria cede. Uruguay es hoy ejemplo en el mundo en términos del manejo que está haciendo de esta situación de pandemia. Ahora, lo que sí es un hecho, y sabemos que así va a ser, es que los efectos tanto de índole económico como social perduran en el tiempo. Y allí va a estar el rol, y está el rol que estamos llamados a cumplir como sistema financiero, es decir, dando apoyo a nuestros clientes, dando apoyo a las empresas y valiéndonos de todos los instrumentos que tenemos a tal efecto. Y entre ellos, por supuesto, esta muy buena herramienta que es el sistema disponibilizado por el Sistema Nacional de Garantías, o SIGA, que ha sido un instrumento clave a la hora de disponibilizar recursos adicionales al sistema productivo. Sabemos que hay sectores muy fuertemente impactados por esta situación de pandemia, algunos más que otros, ya lo señalaba Salvador Ferrer. Ahora, lo que sí sabemos es que en todos los casos va a haber un esfuerzo importante de las empresas de cara a lo que viene, es decir, a los meses futuros. Sea porque necesitan escalar sus operaciones, sea porque necesitan recontratar personal que eventualmente puedan haber enviado a seguro de paro, sea porque necesitan recomponer o reconstruir su capital de trabajo, y por qué no,
de alguna manera, desempolvar y volver de alguna manera a poner sobre la mesa los planes o proyectos de inversión que tenía. De modo que ese es el rol que estamos llamados a jugar como sistema financiero. Como sistema financiero privado estamos transitando esta pandemia nuevamente con mucha sensibilidad, sabiendo que este es un momento de alta vulnerabilidad de los distintos sectores productivos y de la población en general, y por eso el rol importante que estamos llamados a jugar. Es decir, mal nos puede ir bien como sistema financiero si a Uruguay no le va bien. Y ahí está nuestro compromiso, de alguna manera, hacer lo que sabemos, que es hacer banca responsable. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay por sus palabras y tomando algunas de sus expresiones, una situación extraordinaria llama a respuestas extraordinarias y también compartió lo que hizo un actor clave que no hemos mencionado aquí, el Banco Central del Uruguay flexibilizando medidas como para que la ayuda llegue, como para que los bancos puedan prestar. Y ilustró con el aumento de las transacciones y todo lo que han hecho a lo largo de estos 3 meses y todo lo que probablemente sigan haciendo en esta transición que seguramente sea un poco más larga de lo que todos desearíamos. Y vamos a cerrar con nuestro anfitrión, el BID. El BID es el principal agente de financiamiento internacional de nuestro país y hoy su foco es apoyar, no solo con financiamiento, sino también con ayuda técnica en todo lo relacionado con esta crisis e instrumentos crediticios. Hoy contamos con nosotros con Juan Ketterer, jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID, que compartirá la experiencia internacional en cuanto a herramientas similares de apoyo crediticio al sector empresarial. Recibimos al doctor en Economía, Juan Ketterer. Juan, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, felicitar al gobierno, a la ministra Lucena, al BROU, a la ANDE, al SIGA y también a la banca comercial privada por la gran respuesta que han tenido ante la situación de emergencia que se ha creado en estos días, ¿no? Entonces, quisiera simplemente, ya que han pasado varios minutos y realmente todo lo importante ya se ha dicho, solamente quisiera explicar un poco cuál ha sido el rol y la perspectiva del BID en todo este proceso. En particular, creo que es muy importante señalar que algo que es obvio, pero que realmente es importante tenerlo presente, que esta es una crisis que no es una crisis de Uruguay ni es una crisis de Latinoamérica, sino que es una crisis mundial. Y los eventos futuros que vayan a tener lugar con relación a esta crisis van a depender mucho de factores exógenos, como por ejemplo, cuán cerca o cuán lejos estemos de encontrar una vacuna, o cuán lejos o cerca estemos de encontrar medicamentos que permitan manejar la sintomatología de la enfermedad de una manera mucho más, digamos así, menos impactable, menos impactante. Entonces, hay una serie de eventos exógenos que pueden evolucionar positivamente o que pueden simplemente no evolucionar de la manera a que todos nos gustaría. Y que, por lo tanto, nos llevarían a pensar de que hay una posibilidad positiva que hay que tener muy presente cuando hacemos nuestros cálculos futuros, de que la situación de pandemia se mantenga en el tiempo. Y eso es algo que nunca debemos perder de vista. Y por lo tanto, las medidas que hoy tomamos tienen que tener esta orientación futura, esta orientación de que es posible, de que lo que ahora para alguna gente es una situación transitoria, esta transitoriedad pueda tener una dimensión temporal mucho más amplia de lo que uno podía pensar y le hubiera gustado en un principio. Nosotros desde el BID hemos trabajado con muchos países de Latinoamérica porque nada más trabajamos en Latinoamérica, obviamente, pero también hemos estado viendo lo que ha pasado y siguiendo muy de cerca lo que ha pasado en otros países
en la Unión Europea, en Estados Unidos. Yo vivo en Washington y tengo un acceso pues, de primera mano a lo que está pasando aquí. También hemos analizado lo que ha pasado en Asia y eso nos ha permitido, de alguna manera, formular una serie de tecnologías y de herramientas que creemos que son las más avanzadas que ahora mismo se pueden poner en práctica. Pero para poder poner en práctica un programa bien avanzado, hace falta también tener unas contrapartes y un país que sea capaz de implementarlo así, ¿no? Y en este caso hemos contado con la gran suerte, con la gran ventaja de que Uruguay, insisto, Uruguay, entendido como ministerio, como el Banco de la República, como sistema bancario, como ANDE, como sistema de garantías, como el conjunto de instituciones que forman el sistema, digamos, financiero en el sentido amplio de la palabra, Uruguay es un país bastante, yo diría, muy avanzado, especialmente bajo los estándares de la región. Entonces, en este sentido, yo creo que el programa que hemos desarrollado ha sido un programa muy bueno, creo que es muy avanzado, insisto, creo que va a ser bien implementado. Nosotros no solamente nos preocupamos del diseño, sino también de la implementación, porque es una de las cosas realmente bien importantes. Y creo que es un programa de futuro, en el sentido de que tiene la flexibilidad suficiente para, por un lado, atender la emergencia en la cual estamos inmersos en estos momentos, pero también tiene la posibilidad de ser extendido y adaptado en el tiempo en el evento que nadie quiere que ocurra, que esta situación de excepción se mantenga en el tiempo de una manera mucho más larga de la que todos pensamos. Entonces, nosotros como BID hemos estado aprendiendo mucho, hemos estado, creo, aportando conocimiento también, no solamente recursos financieros, pero he de decir que también hemos aprendido mucho de este programa en Uruguay, porque nosotros no solamente traemos asistencia técnica y consejos, sino también realmente aprendemos mucho de los países. Y en el caso particular de este programa que hemos realizado en su república, eso ha sido algo que nos ha contribuido mucho a nuestras fuentes de conocimiento y que esperemos que las enseñanzas que sacamos de aquí las podamos aplicar a otros países de la región. Entonces, yo tampoco, como dije antes, no quiero tomar mucho más tiempo del que se suponía y simplemente reiterar mi agradecimiento a las contrapartes locales, también al representante del banco, a Matías Mendersky, que es, a pesar de que ha entrado hace poco al país, ha tomado de una manera muy decisiva todas las acciones que había que tomar. Y finalmente quisiera dar también mi especial agradecimiento al equipo del BID que ha liderado este programa y cuyo jefe ha sido Francisco de Michelis, que es compatriota suyo y lo ha hecho con mucho gusto. Entonces, sin más, para tener también un poco de tiempo para preguntas, aquí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Para Uruguay es un gran activo poder trabajar con un equipo técnico como es el BID, donde pueden traer las mejores experiencias y así conseguir la mejor solución posible. Y también es bueno saber que dentro de todas las restricciones que hay, porque hay que reconocer que la crisis es muy grande y no se puede resolver todo, uno hace lo mejor que puede dentro de las restricciones que tiene. Qué bueno saber que la herramienta que se creó es, en el contexto internacional, muy adecuada y apropiada. Estamos un poco atrasados, como saben, tenemos literalmente decenas de preguntas en el chat, no damos abasto para leer todas las preguntas que hay. Vamos a contestar todas las preguntas. Tenemos sus correos electrónicos y vamos a dar respuesta a las mismas. Y también vamos a enviar el video a sus correos web. Si hay una página del evento, se los vamos a hacer saber. Quizás las contestemos en forma pública, pero sus respuestas serán respondidas. Y acá hay preguntas sobre
si el Banco República va a dar educación financiera sobre la digitalización y preguntas individuales sobre MIDES, son muchísimas. Voy a hacer 2 preguntas y luego, como dije, vamos a responder a las preguntas individuales en forma individual porque hoy ya el tiempo no da. Resumo varias preguntas. Uno dice, bueno, yo en febrero no pagué una tarjeta de crédito y ahora soy categoría 3 y no puedo acceder al préstamo SIGA, me cobran intereses igual. Entonces, quería pedirle, si les parece, a la presidenta de ANDE, Carmen Sánchez, que responda a esta pregunta. ¿Por qué a una empresa que tiene deudas atrasadas no puede acceder a un préstamo SIGA? Que de hecho, ¿cómo se accede a este préstamo? Ustedes van a su banco y el banco hace el trámite automáticamente. Y entiendo también que es muy rápido. Entonces, Carmen, es todo tuyo. Sí, gracias, Bárbara. Bueno, como tú decías, los créditos se otorgan a través de los bancos que operan en el país y también a través de las instituciones de microfinanzas. Y bueno, una de las condiciones de la línea SIGA de emergencia es que sean empresas que se llaman categoría 2B previo a la pandemia. Entonces, estas empresas categorías 2B son empresas que tenían ya algunos atrasos antes del 13 de marzo, y si bien hemos estado trabajando en poder incorporar a las empresas categoría 3, no es algo que todavía esté resuelto. De todas maneras, me gustaría hacer énfasis, como tú mencionabas hoy, Bárbara, que son instrumentos para apoyar a las empresas en esta situación de crisis. No es un instrumento de salvataje de empresas que ya venían con dificultades previas. Es un instrumento que quiere apuntalar a las empresas que venían operando, que tuvieron dificultades en este momento, y justamente lo que pretendemos es brindarles la liquidez y el crédito necesario para que puedan continuar con sus actividades. Pero en este momento estamos trabajando en el SIGA con empresas hasta categoría 2B. Perfecto, muchas gracias. Y luego los hacen, no sé quién de los panelistas quiere tomar una. Hay muchas preguntas en relación a cuál es el monto del préstamo, cómo se solicita, si son muchos los trámites. Entiendo de que es muy rápido y relativamente simplificado y que depende caso a caso. Pero a cualquiera de los panelistas que desee tomarlo, quizás tú misma, Carmen, y con esto creo que va a ser la última pregunta que podemos tomar. Los créditos, como mencionaba hoy en la presentación, pueden ser con garantías hasta $120.000, que esto significa créditos hasta $150.000, que al garantizar con una cobertura del 80% es lo que hablaba de los 120, y se dan directamente a través de los bancos y de las instituciones de microfinanzas. La empresa tiene que concurrir al banco con el cual trabaja o donde quiera solicitar el crédito, y ellos son los que realizan en el sistema de garantías. Es algo que está muy aceitado, realmente quizás los colegas de los bancos pueden comentarlo, pero es algo que se realiza muy rápido. Y bueno, después las condiciones particulares que tiene que tener la empresa o hasta cuánto le prestan a la empresa depende sí ya de cada uno de los bancos y de su operativa que tiene, la evaluación del riesgo que hace. El sistema de garantías garantiza créditos de hasta $150.000 con las condiciones que planteábamos hoy más temprano. No sé si el economista Ferrer o el ingeniero Correge quieren hacer algún comentario adicional. Mira, con gusto contestar después todas las preguntas, como tú decías, que veo que son muchas, y creo que es bueno que todos tengan buena información, porque parte de la idea de este panel era poder divulgar un poco estas soluciones. Para complementar respecto a esto, algunas características de los financiamientos. En el Banco República estamos ofreciendo en moneda local, en pesos, en unidades indexadas y en dólares, hasta 3 y 4 años, dependiendo un poco de la antigüedad crediticia de la empresa con el banco, pero también es válido para nuevos clientes. Y condiciones similares está ofreciendo la banca privada. Al fin del día estamos también todos en competencia, todos ofreciendo tasas relativamente blandas, por eso llamamos préstamos blandos de alguna forma, y son condiciones atractivas de financiamiento. De vuelta, la solución que está en vigencia para pequeñas y medianas empresas es muy buena, tanto así que estamos pensando en poder implementar algo similar para grandes empresas,
pero de por sí es una muy buena solución, y el monto máximo de $150.000 en general a esta escala de empresas es una alternativa muy razonable. ¿Oración? ¿Algo que aportar? Bien, sí, en línea con lo que hablaba Salvador y hablaba Carmen, de nuevo, a ver, nuestro consejo sería que se acerquen a su banco, al banco de su preferencia, que allí seguramente va a estar su oficial de negocios y los va a poder asesorar en el trámite. De nuevo, los montos máximos son hasta $150.000 con un 80% de garantía en este nuevo SIGA de emergencia ampliado y con tasas realmente muy, muy blandas, tanto en pesos, en unidades indexadas y en dólares. De modo que simplemente eso, es decir, el único requisito que pedimos, obviamente, además de que la empresa tenga que demostrar capacidad de pago, es que al mes de febrero haya tenido una buena categoría crediticia. Pero de nuevo, sobre todo desde la banca privada, nos paramos desde el rol de asesores para trabajar junto a las empresas. La instrumentación es muy sencilla, de modo que yo los invito a que se acerquen, a que hablen a su banco de preferencia, que hablen con su oficial de negocios, y allí seguramente van a poder encontrar una solución de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Muchas gracias. Y creo que la conferencia de hoy es reflejo de lo que pasa en la realidad, ¿no? Algunos de los principales actores, bancos que compiten entre sí, hoy colaborando para llegar a una buena solución. Hoy tuvimos al sector público, a los bancos y organismos multilaterales en una mesa intentando dar soluciones para esta crisis. Las cifras han mostrado un crecimiento muy importante, que tenemos una herramienta muy poderosa, pero que todavía no se ha usado en plenitud. Así que esperamos con esto haber contribuido a arrojar luz a lo que es esta solución y que pueda ser usada. Del punto de vista personal, bueno, desearles a todos poder transitar lo mejor en esta crisis tan difícil que nos ha tocado vivir, y también agradecerle mucho a los panelistas y al BID por haberme invitado a ser parte de esta conferencia. Matías. Bueno, muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias a todos los panelistas. Simplemente antes que se nos vayan por lo extenso del evento, y disculpas por haber empezado un poquito tarde, solamente decir un par de cosas. Creo que reforzar el hecho de que toda esta conferencia va a estar grabada, y va a estar disponible en 48 horas, y van a tener la posibilidad de tener las preguntas contestadas, además, que es un poquito lo que vemos. Vemos que hay 63 preguntas en el chat, así que las vamos a contestar todas. Agradecerle a todos, incluyendo a la ministra, por la participación, decir que el banco está detrás de Uruguay, tratando de apoyar en lo que puede. El préstamo que hacía referencia Juan Ketterer, de nuestra unidad de mercados financieros y conectividad, es de $80 millones para capitalización del SIGA, específicamente el SIGA Emergencia. Estamos muy orgullosos de poder apoyar en esa parte lo que toca a la reactivación económica, pero también estamos apoyando en otras cuestiones. La ministra habló de liquidez, el banco puso a disposición del país $1.050 millones ya desembolsados, y esto se desembolsó en el transcurso de 45 días desde los pedidos del gobierno, y son de libre disponibilidad, por lo cual han sido definitivamente un poco de aire fresco también para el país. Asimismo, estamos trabajando con el tejido social, no solamente el empresarial, y también estamos trabajando con lo que nosotros llamamos un préstamo de políticas fiscales por $350 millones. Eso es un poquito el resumen rápido de lo que de las intervenciones del banco en Uruguay hasta ahora. Son alrededor de 1.7 billones de dólares, perdón, 1.700 millones de dólares, para decirlo correctamente en español, y son puestos a disposición para apoyo en esta crisis sanitaria que ojalá que podamos transitar y salir de ella muy rápidamente. Sin más, les agradezco a todos una vez más. Muchísimas gracias por participar, y nos mantenemos en contacto.
y nos despedimos por ahora.